Arrancamos nomás, ¿eh? ¿Te parece, Maxi? Arranquemos, arranquemos. Dale, grabalo, por favor. Listo, ¿Listo? Homero, estamos grabando. Vamos. Bueno, hago el saludo oficial. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es licenciado Homero Arnold. Yo, estamos pensando, este es la última reunión de 6 de todos los sábados que venimos haciendo junto con un grupo de profesionales, psicólogos, psicoanalistas. La idea era tocar temáticas que nosotros nos convocan, en particular a mí, el autismo es algo que me causa trabajar y me causa a escribir, etc. Así que la idea era hacer una presentación. Yo practico el psicoanálisis de orientación lacaniana, es decir, me valgo del psicoanálisis y del desarrollo de Lacan, en particular para leer a mis pacientes. Como analista, me formo en grupos de estudios, estoy realizando investigaciones sobre la temática del cuerpo en el autismo. Además, del trabajo de supervisión y mi análisis personal, mi transferencia de trabajo, más allá de no ser miembro de la misma, es con la Escuela de Orientación Lacaniana. Me dedico a atender niños, adolescentes y adultos de la manera convencional, que ahora convencional no es, dada la situación en que estamos viviendo. Cuando me refiero a convencional, me refiero al consultorio. Igual continúo, siempre atendí por teléfono, de manera telefónica o de manera virtual. Mi experiencia con niños es de muchos años. Por suerte, en la sala ahí está la persona que me llevó, casi sin saberlo, a mi encuentro con niños y niñas con autismo, o TGD, o lo que se llama ahora TEA, que es la psicomotricista Elisenda Marcovila, junto con Diego Facio. Ellos, yo soy profe de natación. A partir de una invitación de ellos, empecé a atender a chicos con estas problemáticas, entre otras, y con capacidades diferentes. Y bueno, ahí empecé el camino junto con el estudio de psicología, el psicoanálisis personal, el psicoanálisis en sí. Se produjo un efecto bastante de mezcla, donde se dio que en la actualidad estoy atendiendo a chicos con autismo con 2 dispositivos. Digo en la actualidad, antes de la pandemia, porque estoy atendiendo chicos con autismo en un dispositivo que llamo analítico acuático. Estoy atendiendo chicos en el agua, y los dispositivos terrestres. Con respecto al dispositivo acuático, voy a decir algo que después voy a retomar en algún momento de la charla. Bueno, que en realidad el dispositivo analítico acuático, mi hipótesis es que el agua es un objeto que permite en este espacio tener una función de un objeto que es ortopédico, que produce efectos de borde en el cuerpo de los chicos. Eso debería fundamentarlo, cosa que no voy a poder hacer ahora porque la idea es otra, así que lo dejamos para otra charla. Pero bueno, en todo caso, presentación hecha. Lo que les cuento cómo ordené todo el material. Vieron que en la inscripción les invitaba a poner alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a este tema. La idea es compartir lo que yo estoy haciendo en este momento, recibir las preguntas. Las ordené en 3 conjuntos, que las llamé Origen del Autismo. La otra la llamé Acompañamiento y Contención Familiar desde el psicoanálisis. Y la última es ¿cómo hacemos en estos tiempos? ¿No? ¿Cómo hacer en estos tiempos? Le cuento que dentro de las 3 conjuntos de preguntas, la que va ganando por lejos es la parte de cómo hacer. Bueno, estamos iguales, ¿no? Porque estamos todos tratando de preguntarnos cómo hacer. Pero bueno, más allá de eso, voy a recortar les voy a compartir algunas de las preguntas que ustedes me escribieron, para que todo el mundo lo sepa, y después voy a hacer un desarrollo tratando de abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces,
Con respecto al origen del autismo, primera pregunta, ¿es posible que un niño dentro del espectro autista pueda desarrollar vocabulario pasado los 5 años? ¿Cuándo considera que el sujeto con autismo se conectó o interactuó? Sintomatología, ¿a qué edad se puede diagnosticar? ¿Existen posibilidades de revertir el autismo en el niño? ¿Los niños con autismo en algún lugar de su ser saben que están encerrados? ¿Pueden percibir el aislamiento? ¿Cómo detectar el autismo? ¿Desde qué edad puede detectarse? ¿Cómo ayudamos a las familias que no están preparadas? En la actualidad se diagnostican más casos de niños con autismo. ¿Cuánto hay de cierto? ¿Y a qué se debería? Técnicas usadas para el diagnóstico. ¿La detección temprana ayuda a una mejor calidad de vida? ¿O depende de cuán severo sea el caso? ¿El autismo puede declararse en la adolescencia? Y la última, ¿el autismo se puede detectar a cualquier edad? Bueno, voy a empezar a desarrollar esto teórico para que podamos ir charlando. Así que arranco nomás. En principio, si tomamos los últimos 20 años, cada vez más hay niños que son diagnosticados como autistas. Lo que las estadísticas arrojaban en la primera época era, por ejemplo, 1.500, de cada 1.500 niños, uno tenía autismo. En los últimos años, las estadísticas dicen que de cada 65, un niño tiene autismo. A nivel mundial, uno podría decir que es una pandemia, claramente. Para mí, son inquietantes estos números. Lo primero que me pregunto es algo que se pregunta a una persona y que lo hace, dice, ¿qué cambios hubo? Uno dice, ¿qué cambios hubo en este tiempo? ¿Qué cambios significativos que podrían explicar esta tendencia? Ya que en la subjetividad no ha cambiado drásticamente, con excepción de, en este caso, la vida de la humanidad. A mí me parece que es algo a investigar y no me parece que es algo que rápidamente se puede responder, pero es algo que es claramente así. Por otro lado, hay explicaciones que sostienen que los criterios de detección diagnóstica y de medición se ampliaron en muchos años, o en muchos casos, perdón. Eso es cierto, en parte, que por ejemplo, en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, en sus distintas versiones, en la actual, la número 5, el DSM-5, esto sí se produce, ayuda a que el movimiento, ayuda a que la bolsa del diagnóstico sea cada vez más amplia. Algunos llaman a este movimiento la patologización de la infancia. Para mí no solamente la patologización de la infancia, sino de lo humano. Más allá de eso, es una época así. Hay algo que está pasando en el campo de lo humano que se manifiesta de esta manera. Eso me lleva a pensar que con respecto al origen del autismo, hay quienes lo explican como hacen toda una investigación, un desarrollo con el aspecto, desde el punto de vista genético. Otros sostienen que es lo ambiental. Otros tienen posturas combinadas. Para mí, la realidad es que no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del autismo. Es multifactorial, o sea, está sobredeterminado. Nadie tiene la posta en esto, más allá de que las investigaciones que se realizan en la actualidad. Esa es una realidad. Lo que sí sabemos, y esto responde a algunas cuestiones de las preguntas, es que tiene su origen, si lo ubicamos temporalmente en el niño, en la primera infancia. Con respecto a las posibilidades de revertir el autismo, es todo un tema, ya que tocamos dos cuestiones fundamentales para mi gusto. La primera es si el autismo es una enfermedad o no. Segundo, ¿qué cosas leemos que hay que tratar en un niño con autismo? ¿Y cómo la tratamos? Que podría sintetizarse en una pregunta de qué sufre un sujeto con autismo. Por lo cual, si nos dirigimos a esta explicación,
al campo de las, digamos, nos lleva al campo de las terapéuticas. Para mí, les voy a compartir cómo yo entiendo cómo podemos responder estas preguntas que acabo de decir desde dos campos. Me parece que tanto veo que hay fonoaudiólogas, hay psicólogas, hay terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos en la reunión. O sea, hay una cantidad de profesionales que nos dedicamos a trabajar con estos niños y con sus familias. Me parece que podemos ubicar de dos maneras o en dos campos la oferta que hay en la actualidad para atender al autismo. Claramente es una explicación posible, no es la única, pero esto me ayuda a ordenar estas preguntas. Para mí, lo voy a decir así, sentido y efecto van de la mano. Por ejemplo, en el discurso pedagógico, nombrar al niño de determinada manera lo define como alumno. Esto no es inconsecuencias, ya que de él se espera una manera de comportarse, de ubicarse en el espacio y en el tiempo escolar. Es decir, cómo se nombra la cosa es de cómo se desprende lo que hay que tratar. Esto no tiene una intención, digamos, no hay una intención acá, uno lo hace, lo sepa o no. Pero, digamos, en el campo de la palabra y del lenguaje las cosas son así. Por ejemplo, no es lo mismo decir que un niño de 6 años es caprichoso, o decir que tiene conductas caprichosas. No es un prurito del lenguaje. O decir, por ejemplo, que esas conductas que manifiesta es la manifestación de una desregulación. Son formas de decires distintos que ubican, lo sepamos o no, de una manera al niño, a su conducta y la respuesta que damos los profesionales o los adultos que estamos con él. Entonces, voy a proponer delimitar el campo del cual voy a hablar. Existen para mí en la actualidad dos tipos de ofertas. Y estas ofertas se definen por el modo de decir y de hablar de los niños. Los primeros son terapias que nombran al paciente, lo que hay que tratar, que definen con, por ejemplo, determinadas palabras: rehabilitación, adquisición, aprendizaje, asimilación, curación, tratamiento, déficit. Es decir, son terapias que uno podría decir que están englobadas en un conjunto que yo lo llamo terapias normativas. Es decir, definen al paciente, al padecimiento y al tratamiento a realizar tomando en cuenta la norma. Es decir, un modelo a seguir, un para todos. Entonces, ahí, en ese campo, uno podría definir la cosa de una manera, al niño de otra manera y lo que hay que tratar de otra manera. Los segundos, en el cual yo me incluyo, plantean un uso de palabras distinto para decir la cosa. Es decir, por ejemplo, utilizamos palabras como efectos terapéuticos, poder, encuentro, invenciones, particularidad, singularidad, placer. Son palabras que también definen de la misma manera. Yo lo defino terapia de lo particular, porque aborda al niño desde un método que no se orienta por lo normativo, lo universal, sino que, es decir, que no tiene patrones, sino que tiene principios. Voy a intentar hoy avanzar sobre esos principios, ¿sí? O sea que lo que guía el encuentro entre el niño y el profesional son, en este caso, los principios, en otro caso, los patrones. Bien, hasta ahí voy a tratar de responder el primer conjunto de preguntas. Voy a ir sobre alguna puntual. ¿El autismo puede declararse en la adolescencia? No, no se despierta ahí. Es de la primera infancia. Con respecto al diagnóstico temprano, sí, el diagnóstico temprano hace que, por lo que voy a decir luego, tengan mejor
no sé si decir pronóstico, o se pueda tratar con más tiempo, con más detalle algunas cuestiones que pueden surgir antes. Si hablo de sintomatología, acá es una pregunta a la sintomatología que refiere, en principio, al campo si tomo este orientador, al campo de los síntomas del para todos. Ahí tendríamos que ir revisando bien la cuestión. Voy a avanzar un poquito más a la siguiente cuestión. Decidí detenerme muy bien en el tema de acompañamiento y contención familiar. Desde el psicoanálisis, yo les voy a contar lo que yo hago, cómo me sale. Entonces, algunas preguntas. ¿Cómo ayudamos a las familias que no están preparadas? Ninguna está preparada para arrancar, no es decir, ni nosotros. O sea, en ese sentido está claro. ¿Cómo acompañar y dar contención a la familia de niños con discapacidad? ¿Cómo asesoramos a la familia a la distancia? A aquellos que no cuentan con el manejo de herramientas virtuales como Internet. Bueno, en ese caso yo utilizaría, si no hay Internet, la carta, lo que sea que se pueda uno establecer una especie de diálogo en este momento difícil. Pero bueno, por suerte, en la mayoría de los casos tenemos la posibilidad de contar con las herramientas virtuales, pero en el caso de que no, me parece que no habría que retroceder. Habría que avanzar sobre eso. Sí, es posible. Con respecto a los papás. En la historia del psicoanálisis, los padres de los niños autistas con autismo no siempre se llevaron bien. O sea, hay toda una explicación, en la primera época había toda una explicación medio delirante que sostenía que los padres, en particular las madres, eran las culpables de que el niño tenga autismo. En esta época la cosa cambió, y no gracias a la suerte, sino a los desarrollos, para mi gusto, teóricos del psicoanalista francés Jacques Lacan, con respecto a cómo leer un sujeto con autismo. Hay casos en donde los padres llegan muy preocupados a la consulta de un hijo. Por ejemplo, voy a compartir una experiencia. Por ejemplo, un niño que me enseñó esto muy claramente, decía que sus padres no lo tenían en cuenta nunca. Decía que no lo cuidaban, que no se preocupaban de él. Uno puede preguntarse, ¿qué hacía el niño en análisis y sus padres en entrevistas muy preocupados? Es decir, ahí hay una diferencia entre, digamos, la versión que uno tiene de sus padres y los padres. Creo que en esto coincidimos la mayoría, incluso entre hermanos, uno puede decir una cosa, debe tener una versión de sus padres, el otro puede tener otra totalmente distinta, que lo criaron supuestamente en un mismo ambiente familiar. Hay niños que uno dice, ¿de dónde sale tan desconfiado de los demás? Podría ser al revés, confiado, podría ser medio perseguido, podría ser invadido. O sea, respondería de una manera, si yo quiero responder de una manera absolutamente salvaje, como estamos entre amigos, lo voy a hacer, me lo voy a permitir, les diría que la construcción subjetiva da como producto la construcción de un sujeto con relación a un otro. Es decir, el otro, que es un término que elabora Lacan, es un lugar lógico. Es decir, todos estamos en relación a un otro, más allá de los padres, de los amigos, de los compañeros, más allá de otros mortales. En el autismo, explico esto, porque en el autismo, la versión que se produce de ese otro, más allá de los padres, aunque los padres que nos toquen o nos tocaron van a ser siempre muy importantes en la vida, es un otro invasivo. Se vienen los signos del otro como fuente de invasión. En una época se decía que el niño con autismo tenía su burbuja como defensa de ese otro. Es decir, eso lo decía Tustin, de la escuela inglesa, creo, lo que se produce es una decisión, en realidad lo que se produce es una decisión no voluntaria del sujeto que implica la impermeabilidad de y hacia el otro. La conducta que podríamos describir de impermeabilidad es una conducta estructural. Otra forma de
de otorgarle el valor, podría decirse que los niños tienden al rechazo al otro. Eso es algo que es un sentido, lo aceptamos, pero que en realidad tiene que ver con la imposibilidad de la impermeabilidad a las cosas de los otros. Entonces, uno podría decir que ese rechazo a priori no es hacia los padres, no es hacia los profesionales, a los docentes. El rechazo no es a ellos, pero somos objetos de eso. Explico esto inicialmente para destacar la importancia de acompañar y contener a los papás. Voy a definir para mí qué es acompañar y qué es contener, digamos, desde mi disciplina y cómo la pienso y cómo lo hago, o trato de hacerlo. Para mí es darle un lugar a la palabra del papá y la mamá, a eso que impacta, que impactó, que podría yo llamarlo así, como lo que debió ser y no fue. Por un lado, y por otro lado tienen efectos de resonancia, como por ejemplo los efectos de cómo cada papá asimila, vamos a decirlo así, o recibe las cosas raras de su hijo. Cómo cada uno las subjetiva, les otorga determinado valor. Hay toda una gradación al conjunto que propongo llamarlo así, lo que debió ser pero no fue. O sea, lo que debió ser de una manera, debería tener un hijo de una manera y no salió así, salió de otra manera. Esto nos pasa a todos los papás en el mundo, que nunca coincide lo que pensamos de los chicos o de los hijos con respecto a lo que son. Pero en este caso hay un impacto mucho mayor. Los efectos son siempre particulares de cada padre y de cada madre. Les voy a contar, para mí tengo una impresión clínica que quiero, digamos, compartir, que en los papás de niños que tienen autismo, por decirlo de alguna manera, hay un trabajo a realizar imposible de escapar. Es como si fuera un duelo en este sentido, que es un trabajo más allá de la voluntad, que viene por oleadas y empuja a ser elaborado. Tiene que ver con lo que explicaba anteriormente. Depende de cada uno qué hace con esa marea. Por ejemplo, me ha pasado que, por ejemplo, hay papás que vinieron a la consulta, ellos, cuando hubo un pasaje, por ejemplo, del jardín a la primaria, o cuando termina, en el caso de poder concluir con el secundario, cuando termina el secundario, o sea, en los pasajes algo se mueve de todo esto que estoy comentando. Es por eso que destaco la importancia de trabajar con ellos, siempre y cuando ellos lo deseen. Si se arma un encuentro posible con los papás, el efecto positivo se ve completamente en los niños. Porque lo que había entre el padre o los padres y el niño, esa nebulosa fantasmática inconsciente, en el mejor de los casos empieza a disiparse, produciendo otros encuentros familiares. Otra cosa que a producir en esta dirección son los encuentros con y entre padres. No para realizar interpretaciones que tienen que ver con la infancia, los padres, si hace mal o bien su función de papá. O sea, que no pienso la cosa como un grupo terapéutico. Yo no adhiero a ese dispositivo por cuestiones teórico-clínicas, pero más allá de eso, la idea es que el encuentro o los encuentros puedan llegar a ayudar a producir un efecto en cada papá de saber hacer con lo que les toca. Y muchas veces yo observo esto, que el compartir con otros padres, yo hago esto así, yo hago esto así, esto produce este efecto. Hace unas semanas hice un encuentro con papás, solo con papás de chicos con autismo, y dentro de esta serie de conferencias, la idea fue abrir este espacio a ver cómo nos iba, para intercambiar con los papás cómo estaban haciendo en este momento difícil que nos toca vivir. Hablamos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, de cómo sacar el certificado de discapacidad, hasta, por ejemplo, qué efecto
tuvo este nuevo término en cada uno, discapacidad y certificado. ¿Sí? Cómo cada uno resolvió ese tema, cómo cada uno le impactó. Y también diferentes temas como el tema cómo resuelven el tema del sueño, el control de esfínteres, la comida, las actividades, las terapias, el colegio hoy. Algo que insistió y que quiero compartirlo, es la relación en esta época con las demandas. Esto me parece que nos pasa a todos. Las demandas, tanto propias como papá, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago bien? ¿Cómo hago para ser mejor? Toda una serie de preguntas que son preguntas que demandan, básicamente, con respecto a demandas terapéuticas, con qué profesional, si tengo que estar con fulano, con la FONO, tengo que estar, bueno, institucionales, laborales, económicas. O sea, lo que quiero destacar es el término que ahí resonó, que insistió, desborde. El psicoanalista para mí puede ser un muy buen canal para hacer hablar lo que empuja para elaborar en este caso las cuestiones de los padres, para los docentes y los profesionales claramente. Bien, hasta acá pienso que terminaría con el conjunto de las preguntas que tienen que ver con los papás. Voy a seguir un poco más. Si le parece, voy a ir sobre la cantidad de preguntas que me hicieron de cómo hacer. ¿Está bien? Y voy a ir avanzando sobre eso. Voy a leer algunas, dado que son un montón. Son alrededor de 30 preguntas que tengo. Voy a seleccionar algunas. Discúlpeme, yo en lo que trato de explicar, igual las voy a leer porque por ahí hay algunos educadores, hay algunos fonos, hay algunos terapeutas ocupacionales que, por ejemplo, pueden echar luz a esta cuestión. Yo respondo desde lo que puedo responder, que es mi disciplina y a qué me dedico en la atención. Entonces primera pregunta. Estrategias para un mejor trabajo con niños con autismo en época de pandemia. Soy profesor de educación especial, me dedico a la integración escolar. Segunda, yo no tengo experiencia, le gustaría, bueno, ¿cómo tengo que manejarme ante un chico con autismo en esta época de virtualidad? Actividades para los autistas en cuarentena. ¿A qué tipo de trabajos acceden los autistas adultos? ¿Qué tipo de carreras universitarias pueden hacer? Herramientas para mantener el lazo social en el aislamiento. Soy docente de educación especial y mamá de un niño con autismo. Solo quiero conocer si puedo brindarme más información para poder poner en práctica y saber si estoy encaminada en mi forma de abordarlo con mis hijos y mis alumnos. La siguiente. Me interesa saber cómo se lleva a cabo las actividades ahora en casa. Estrategias que puedo implementar con un niño con TEA. Cómo sobrellevar la situación que está atravesando de la pandemia. Cómo trabajar la baja tolerancia y la frustración en los niños. Cómo trabajar la ansiedad de una persona con autismo desde la distancia. ¿De qué manera podemos mejorar el trabajo con chicos en la modalidad de trabajo? Bueno, hay una serie, va en esta, digamos, con este color, va con esta tonalidad. Hay otra que, por ejemplo, soy acompañante terapéutico, mi inquietud es cómo abordaríamos el cuidado desde la virtualidad. Debido a la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país, muchas áreas se volcaron a la modalidad virtual. ¿Qué herramientas tendríamos para aceitar esta situación y continuar con el cuidado y acompañamiento de nuestros acompañados? Bueno, voy a ir sobre algunas de estas, ¿sí? ¿Les parece? Primera cuestión. De vuelta voy a responder de lo que yo estoy haciendo y cómo me voy encontrando. Entonces, ¿cómo afecta a los niños, adolescentes y adultos con autismo la pandemia? Mi respuesta a priori va a ser parcial, descriptiva en principio, que obedece a mi práctica en el lugar donde me encuentro, que es la zona oeste del Gran Buenos Aires, en la localidad de Ituzaingó,
En el caso de los niños, y ahora en principio lo que voy a decir es una generalidad, que como psicólogo que practica el psicoanálisis es lo contrario a lo que yo profeso, pero bueno, estamos entre amigos, uno podría decir un paneo que puedo decir. Si me van a perdonar este desliz, los analistas colegas, pero noto que en los chicos con autismo los más chicos se acomodaron bien, por lo menos hasta ahora, al nuevo circuito que les toca vivir hoy. En algunos casos le costó un poco, pero luego se acomodaron y están. Noto estos ahora, en este tiempo, que en algunos casos la tendencia es más de retracción. Es decir, que les cuesta más, por ejemplo, estar en relación con las pantallas, de poder de ir a caminar, o sea, de sacarlo de eso que está entendiendo. Me parece que ahí hay algo que está ocurriendo, no lo puedo generalizar, simplemente lo pongo a charlar, lo pongo a hablar. Después lo charlaremos y vemos qué les pasa a ustedes con esto. Quiero definir circuito como esa rutina que necesita tener un niño para desplazarse en su vida. Y que, es más, el circuito para mí es como una especie de collage donde se escriben marcas, palabras, coordenadas temporales, espaciales, corporales, en y con relación a determinados objetos y con otros. Es decir, me parece importante definirlo porque luego voy a retomar esta cuestión. Con respecto a los adolescentes y adultos con autismo, ahí la cosa cambia, es más variada. Hay algunos que esto le fue muy bien, en general es así, y otros que por ahí los desreguló de determinada manera. Pero digamos que está más en sintonía como más la neurosis, que en algunos neuróticos los efectos fueron muy negativos y en otros le fueron muy positivos, y hay neuróticos que dicen por favor que no se vaya nunca más la pandemia. Entonces, pero ahí hay cosas que habría que ir precisando. Algunas cosas que quiero compartir con ustedes que yo me digo a mí mismo frente a esta situación. Primero, no retroceder frente a esta nueva modalidad de atención. Se abre la oportunidad única de un espacio para la investigación de esta nueva forma y la evaluación de los posibles efectos del trabajo analítico, en mi caso. Sé analista que no atienden, por ejemplo, a chicos, y acá respondo algunas preguntas, yo estoy atendiendo de manera virtual a chicos que no toman la palabra, es decir, que no hablan, así como a chicos que sí lo hacen. Es decir, y no están los padres presentes en este encuentro. Entonces, primera cuestión, me parece que eso es muy importante, no retroceder, hay una oportunidad ahí de un espacio de investigación muy, pero muy enriquecedor, que, bueno, no podríamos decir rápidamente qué efectos tendría este tipo de dispositivo con ellos. En esta dirección uno podría preguntarse algunas cosas. Por ejemplo, que me pregunto, quizás un poco de manera irónica, pero digo, ¿cómo se relaciona el niño con la televisión? Con el celular, con la tablet, es decir, con un objeto, una pantalla que tiene una imagen, con movimiento o no. A veces yo atiendo a niños y no los atiendo así, otras veces los atiendo desapareciendo, otras veces lo atiendo apareciendo mucho. Depende de cada uno. Acá tiene que ver con la cosa caso por caso, pero que tiene que ver con la imagen, un movimiento y con la voz. Digamos, es un objeto, en realidad, el celular o la pantalla que media entre el niño y el profesional. Podríamos pensar otros objetos que están dentro de las posibles ofertas terapéuticas, como puede ser el agua, los perros, los caballos, por ejemplo. Entonces, creo que lo que tendríamos que ir es hacia la dirección de qué particularidades tiene este objeto mediador. Por un lado, aparece ahí la voz y la mirada, que ustedes saben son presencias del otro, como cómo hacer uso de esto. Por ejemplo, yo tengo un niño que descubrí en
en esta experiencia que le tengo que hablar así, despacito, sin demasiada cosa así. Entonces ahí hay como una forma de acercarse, y ahí empieza como tener otra relación con la voz, con la tonalidad. Es decir, que considerando que la voz y la mirada son objetos invasivos, como les explicaba al principio, en los niños, que el niño rehúye y la presencia presencial del otro, ¿no? Es decir, hay todo un espectro, como les cuento, de un grado de respuesta del niño frente a esto. Inclusive en algunos casos, el uso de la pantalla puede producir encuentros sorprendentes. La verdad, yo me he sorprendido muchísimo. Por ejemplo, y lo pienso como efectos aliviadores de la presencia del otro. Un niño que, por ejemplo, empezábamos a charlar y me cortaba. Y me volvía a llamar. Entonces empezaba a hablar y me volvía a cortar. Entonces uno diría interesante, porque uno puede, en este encuentro, puede modular, el sujeto o el niño puede modular cuando el otro quizás se presenta muy invasivo, apagarlo y prenderlo, como la luz. Mucho en relación a jugar a la escondida, a entrar y a salir. Jugar a la escondida, por decirlo de alguna manera, o hacer la actividad de desaparecer o de prender y apagar la luz. Es decir, donde niños que por ahí no toman la palabra, pero sin embargo están en el lenguaje, miran la pantalla, se acercan, me miran como nunca, produciendo en efecto como un cambio en su economía libidinal. Me hace acordar cuando, por ejemplo, un niño que viene con un semblante, una cara, entra al agua y de repente cambia su semblante. Hay algo que en su economía libidinal cambia. Es decir, o al revés. Esto me lleva a seguir pensando en cómo leemos a un niño con autismo y a definir qué es el autismo para el psicoanálisis y en particular para cada uno, para mí como analista. En realidad es una invitación que hago pensar para cada profesional que se ocupa del tema, qué es el autismo para uno, ¿no? Sin tecnicismo, ¿qué es? ¿No? Es decir, y también eso nos permite pensar, entender de qué sufre un niño con autismo y qué es lo que habría que tratar en él si hay algo que tratar. Entonces, voy a compartir una definición para no ir a lo técnico, porque no quiero tocar la parte teórica fuerte, pero voy a ir a lo que a mí me parece, o puedo definir yo de una manera sencilla, lo que es el autismo. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que había dos campos? Un campo que define el autismo de otra manera, no por el lado de la norma, sino por el lado de lo particular. Para mí el autismo es otro modo de ser humano, lo cual implica que habría que explorar varias cosas. Por ejemplo, la relación del niño, del sujeto, o del adulto, o del adolescente, con el espacio. La relación con el cuerpo. La relación con el otro. La relación con los objetos. Es decir, por ejemplo, uno podría decir, los niños con autismo en relación al espacio, ¿viven en un espacio tetradimensional como nosotros? Alto, ancho, profundidad y tiempo. La relación al cuerpo. Si no adquieren un cuerpo, si estamos de acuerdo en esto, que ellos en general no adquieren un cuerpo como una unidad, ¿cómo es la vivencia de ese cuerpo? Esto que el cuerpo va por otro lado o hace cosas que el sujeto no puede controlar claramente. La relación al otro, ¿cómo se las arregla para tener un encuentro? ¿Sí? ¿Cómo es ese encuentro? Es decir, la pregunta que decía, ¿cómo puedo saber si me conecto? Es algo que implica la presencia de uno con el niño, hay una zona ahí que implica que uno sabe que hay un punto de contacto y de encuentro. Quizás sea eso, quizás sea una pulsación, pero sí uno puede dar cuenta de eso. Con respecto a la relación de los objetos,
cuál es la relación que tiene cada uno con un objeto. ¿Para qué le sirve? ¿Cuál es la función? Bueno, digamos, la burbuja vieron que se dice que la burbuja del autista lo tiene como defensa, una defensa no voluntaria. Obviamente se defiende de la emergencia de la angustia, produciendo fenómenos de desregulación. Con respecto a la ansiedad y la frustración, que preguntaban hace un ratito, o leía la pregunta, estaríamos en esta línea. Habría que ver qué definimos como ansiedad y frustración en relación a qué contexto esto surge y de qué manera. Eso habría que precisarlo. Pero la emergencia de la angustia puede presentarse en varios campos. Puede ser en el cuerpo, en el espacio, a veces en los dos o en los tres, con los otros o en los objetos. Para mí es clave a la hora de evaluar a un niño, sea virtualmente o sea de manera presencial. Entonces, para no extenderme más y poder charlar entre nosotros, algunas orientaciones. La pregunta decía, ¿cómo me puedo? Nunca estuve con un chico con autismo. ¿Cómo me puedo orientar desde esta mirada posible? Primero, está claro que nosotros nos dirigimos al sujeto que está en el paciente. No vamos a lo performativo. Y desde ese punto de vista, digamos, nos dirigimos a otra cosa. Podemos estar jugando con los números, haciendo cosas a los números, podemos haciéndole al dibujo, pero no nos dirigimos a eso. Sino lo performativo, para nosotros lo pensamos como efectos terapéuticos, no es lo a tratar. Digamos, tratar a un niño con autismo implica en principio entonces, primero, intentar precisar cuál es su relación con el mundo, los objetos, el cuerpo, el espacio y los otros. ¿Cuál es su estilo? Diría, a mí me gusta llamarlo así. Junto con eso, realizar un cálculo con respecto a los signos del otro en donde puede localizarse la emergencia de la angustia. Si lo miro mucho, si lo miro poco, si hablo, cómo hablo, de qué manera, cómo se empieza a desregular. A partir de ahí y desde eso empezar a construir la relación transferencial o el vínculo o un lazo. Entonces, de esto se desprende algunos mandamientos, llamo así, me salió ese nombre, mandamientos que obedecen a principios. Entonces son principios. Por ejemplo, el principio de, en principio, no lo mirarás demasiado. La segunda, no demandarás. Es una constelación muy importante porque acá aparece la relación al otro, la relación de cada niño o cada sujeto con el lenguaje, cómo se las arregla para tomar la palabra, tanto el terapeuta como el niño, y cómo hablar sin demandar. Por ejemplo, me acuerdo de una situación en la cual la mamá me decía, no sé cómo decirle decirle, mirá, vamos, que vino el remis. Entonces uno iría apelando, se me ocurrió decirle, por ejemplo, decir, en vez de demandarlo, el remis vino. Entonces él sabe, como tenía muy claro los circuitos de cómo se desplazaba en su vida, uno diría, es un decir que no demanda. Decimos, el remis vino. No estamos ni demandando ni nada por el estilo. Es un ejemplo que se me ocurre. Y con respecto a la posición del analista o quien esté ahí, me parece que es importante o conviene ubicarnos como un partener que tiene una posición medio desatentamente atento. Que podemos decirlo, o que podríamos dejar de decirlo, no desearás demasiado. Como si dijera, el furor curandis es enemigo de esto. Implica la relación con la permeabilidad del otro. Cuanto más se desea, cuanto más desea uno que haga determinada cosa, más es no. No al profesional, sino a la demanda, porque hay algo estructural en relación a la impermeabilidad. Es algo que está. Con respecto a la intervención, me sale de decir
habría que dejarse enseñar para poder responder a lo que el sujeto hace, o sea, inventa circuitos. ¿Cómo inventa circuitos en esta? ¿Cómo es inventar un circuito en la modalidad virtual? No lo sé. Hay algunos que sí, otros que no, otros que dibujan y mientras dibujan hacemos cosas. Es decir, me parece que ahí la cuestión está en cómo se modula, cómo se crea y cómo se arma y cómo se inventa circuitos en esta zona que uno diría pasaría por dos mundos, el del niño y el de uno. Bueno, para terminar, me extendí un poco, discúlpame, espero que sigan estando ahí. ¿Qué puede ofrecer el psicoanálisis de orientación lacaniana hoy? Para mí eso puede ofrecer lo que les estoy compartiendo, un modo de leer al niño. Ofrecer un dispositivo que implica un pasaje, implica una transmutación, una transformación en el sujeto. No significa que lo cure, porque ya saben que yo no habría nada que curar. Lo dice muy bien digamos, una autista de alto rendimiento que se llama Temple Grandin, dice, si existiera una pastilla donde me curara del autismo, yo no la tomaría porque soy lo que soy a partir de esto. Es una posición. Podría ser que no, podría ser que sí, pero más allá de eso, digamos, me parece que la cuestión tiene que ver con que esa transmutación haga más vivible su vida. O sea, por ejemplo, cosas concretas, cómo ayudar a un niño que la sola presencia de los otros lo desregula, lo angustia. Ahí se abre un campo para operar y ayudarlo a inventar nuevas formas de estar con otros sin estar desregulado. Esto, digamos, define una manera de operar, una manera de hacer, de construir con ellos, que no se dirige a la performance, como repito, sino al sujeto, produciendo efectos. Entonces, ¿cuál es uno podría decir, ok, Homero, todo muy lindo, ¿cuál es un efecto terapéutico? Para mí, el dispositivo es quitarle, disminuirle lo invasivo del otro. ¿Cómo se mide esta cuestión? Es muy puntual para mí. La cuestión que se mide es la posibilidad de mayor flexibilidad que va teniendo el sujeto ante que antes no podía una cosa y ahora sí. Entonces, ejemplo de chicos niños con dificultades para estar en espacios con otros, puede estar en fiestas, cumpleaños, plazas, comienzan a estar mejor socialmente. Niños con problemáticas no orgánicas en el caminar pueden moverse menos torpes en la marcha, por ejemplo, con respecto al cuerpo, a su relación con el cuerpo. Niños inhibidos en la utilización de su cuerpo como instrumento para la acción, comienzan a mostrar mayor posibilidad motriz. Esto para las psicomotricistas podemos charlar bastante de esto, y conquistar espacios por ahí no explorados. Poder subir y bajar una escalera con lo que implica eso para algunos niños con respecto a que viven un espacio de determinada manera. Jugar en la plaza con peloteros, en el pelotero, digamos, ¿no? Niños que se muestran en general sin motivación, empiezan a mostrar signos de deseo, de estar ahí presentes y ver qué es lo que quieren. ¿Cómo producir esto con esta modalidad? Bueno, es algo a investigar, a ver los alcances y los límites de esto. En mi caso, en la actualidad, yo estoy atendiendo a chicos adolescentes y adultos con autismo, pero que eran ya antes pacientes míos, no he recibido a nadie que no conozca, no tenga idea y que sea, por ejemplo, un niño con autismo. Quizás ahí tendría otras cosas para decir. En principio, es eso lo que quiero compartir. Espero que no haya sido demasiado técnico lo mío, sino sea bastante práctico. Y abro la cosa. Vieron que ahí hay para levantar la mano, porque somos una banda y la verdad que me cuesta ver todas las pantallas. Se puede levantar la mano, hay una función en la parte de, no sé si está en el celular, o en la parte de reacciones, o en la parte de
Compartir pantalla participante. En la parte del chat, por ejemplo, también podemos utilizarlo. Bueno, arrancamos la cuestión. Abrimos el juego. ¿Quién quiere? Se puede abrir su micrófono y hablar. Bien, Nélida está levantando la mano de manera concreta. Así. Es más fácil. O sea que hizo la tercera opción, que justo la vi a Nélida. Si no la veo, habiliten su micrófono. Si no en reacciones, ahí está la otra parte. Sí, estamos por acá. No, creo que lo puse también en chat en la pregunta. Yo les doy, soy acompañante terapéutico, pero trabajo con ellos con arte terapia. O sea, vienen derivados de una psicóloga. Estoy dentro de un equipo, digamos. Hasta ahora no tengo problemas. Yo me comunico perfecto con ellos, o sea, nos entendemos en el hacer sin ningún tipo de problema. Nunca se quieren ir, es más, están siempre... Y ahora yo me siento como que no puedo estar ahí con ellos. El otro día estuvimos trabajando con una nena, dibujó bárbaro, ella antes no le gustaba dibujar, pero me siento como aislada yo. Ella se ve que está perfecta, pero yo no sé si estoy haciendo las cosas bien y cómo comunicarme. Le voy hablando y mostrando parte de la casa cuando yo trabajo, como para que se sienta que está conmigo como estábamos antes, pero no se me ocurre demasiado más. Bueno, digamos, en principio, Nelia, yo diría que no es que no se te ocurra demasiado. Si estás trabajando, estás dibujando, estás haciendo todo eso, yo diría, ¿cómo lo haces? Explícame, porque hay pide que yo no puedo hacer nada de eso. ¿Se entiende lo que quiero decirte? Entonces, en principio, ahí hay una sensación tuya que tiene que ver con la modalidad y que en muchos casos yo la percibo. Hablamos con colegas, hay colegas que van como chancho con el tema de la virtualidad, entonces, ¿sabes? Y otros que dicen, la verdad que me cuesta decir, no sé qué decir, o me pasa que no estoy en lo presencial. Ahí hay algo que tiene que ver con el pasaje y el efecto en voz de eso. Claro, porque yo no siento ese espacio donde estábamos con ese intercambio de energía, porque yo a veces lo que ella quería hacer o quiere hacer lo entendía desde la gestualidad o de cosas que no me dice, sino que yo la miraba y observaba y adivinaba lo que intentaba. Entonces, todo eso ahora y lo que pasa, como trabajé ya hace mucho tiempo con ella, evidentemente ella tiene ese recuerdo de mí que es lo que la lleva a hacer cosas. Sí, me haces acordar algo, Nélida. Yo hice el pasaje en muchos casos de los niños que estaban presencial a virtual, donde me salió así, trataba de conectarme con determinadas coordenadas que podrían ser actividades, palabras, gestos, cosas que resonaran de ese encuentro. Es decir, lo primero que me salió a hacer era producir encuentros de lo anterior para reconectarnos de alguna manera. ¿Cómo hacer para...? No, ¿se entiende lo que quiero decirles, no? Es decir, yo por ejemplo, el teléfono me pasé por el jardín, por todos los lugares donde ella a veces se iba de la clase, volvía y recurría al jardín mucho. Entonces trataba yo de hacer ese movimiento también. Se me ocurrió en el momento, pero no se me siento todavía como muy, muy atada. Bienvenida al pueblo de los que nos sentimos así, porque estamos así de alguna manera. Me parece que eso es parte de la investigación de esto, de cómo leo, por ejemplo, en este cuadrado, si alguien está angustiado. Es un tema ese complicado, donde la presencia, en este caso, en un sentido, y a veces uno lo percibe, el que labura con pibes con otro, percibe que empieza a estar desregulado, algo está pasando y uno puede operar antes. Quizás eso yo ahí ubico que hay cierto límite en relación a el estar, pero también ubico que hay posibilidad de hacer otra. Por ejemplo, pasear por el jardín. O sea, el pasear por el jardín es una forma de encontrarte como te encontrabas antes para relanzar la cosa. Va a ser distinta, no va a ser igual. Claro, no. Yo ahí me siento inseguro. Evidentemente para ella fue igual, porque la producción fue buena. Pero... Si ella produce, gol.
Ahora, ¿se entiende? En relación a estar ahí y producir algo y dar algo en ese espacio, golazo. ¿No va a ser lo mismo? Lógico, Nelida, es así. Es así. Así, ¿será que soy yo la que me siento que no? Eso, será de otra manera, será de otra manera. O sea, y es muy importante ubicarlo eso, no es la misma, no, claro que no. Yo tengo pibes que, por ejemplo, arrancamos, empieza la sesión y hace así. Ay, bueno, pero es un juego. No, ¿qué juego? Y después yo lo escucho que está porque hace así, ¿ves? Y respira. ¿No? Por ejemplo, hace una respiración profunda. Digo que estamos en la clase de yoga, ¿no es cierto? Es decir, fíjate cómo son formas de presencia que uno podría decir, nunca lo hizo esto, nunca hizo esto. Bueno, eso es lo que hizo ahora y con eso uno arranca y puede hacer lo mismo, respirar, puede irse también de la pantalla. Tengo un chico que de repente se movía mucho y los auriculares, miren qué interesante, eso se le ocurrió a su mamá, porque él escucha, tiene la relación, cuando hago la pregunta, la relación con el celular, ¿cuál es? Él escucha música con los auriculares. Entonces, se pone los auriculares y una forma de que él no se vaya es como si tuviera una conexión, claro. Y hace así, mira, hay otra cosa que empieza a producirse. Pero en mi vida se me hubiese ocurrido que un auricular, primero podría soportar un auricular, segundo, y ahí cómo uno habla, cómo modula la voz. ¿Sí? No sé, hay otras personas, docentes que están acá, que quieren compartir lo que les está saliendo, Gracias. por ejemplo. Gracias, porque estoy ocupando mucho espacio. No, Nelida, esto es muy interesante lo que estás transmitiendo. La idea es esa, alguien más que quiera, por ejemplo, hay una profesora de música por acá que a su alumno le graba. Interesante lo de la grabación. Es decir, ¿está Cecilia? ¿Está Cecilia en la sala? Ya se fue Cecilia. Bueno, por ejemplo, le graba... Sí, estoy acá, Homero. ¿Cómo va? Bien, Buenas Cecilia, tardes. buenas tardes. ¿Querés contar lo que vos haces con tu...? Sí, tengo varios nenes que tienen así, son del espectro autista, y entonces las mamás se comunicaron para decir que cuando terminaba lo que yo había mandado, los nenes decían, no sé si falta, como que los nenes me estaban pidiendo que faltaba lo que sigue. Yo en las clases es como que genero una rutina, primero nos saludamos, después bailamos, después tocamos algún instrumento, después cantamos una canción, como que ellos ya saben cómo viene la rutina. Y este nene, particularmente él, la mamá me llama y me dice, mira, dice, él cuando ve el video dice que falta, que está mal así, Ceci. Entonces yo lo que hice fue empezar a grabarle videos con una rutina. Y bueno, la mamá estaba feliz, dice que quiere ver todo el día el video de Ceci, ¿sí? Así me resultó, ¿sí? Eso, o sea que ahí hay algo, inclusive en el video hay algo que yo estoy notando también que es que en el caso de lo pedagógico, no es el objeto mío, lo veo con colegas que se dedican a esto, aparece lo igual, ¿no? Y por ejemplo tengo un enano que va y viene, o sea, está con la pantalla y otra pantalla. Ya estamos los tres en esto. Entonces va y viene con la misma, digamos, con la misma serie, es decir, aparece un dibujo y ese dibujo lo pone una vez, va, viene y me lo muestra, no, lo comparte, no sé qué hace con eso conmigo, y va y viene con respecto a una canción. Entonces, ahí aparece algo de lo igual y algo de una elaboración uno podría pensar, algo que empieza, otro que se desarrolla y vuelve a comenzar en el mismo lugar. ¿Sí? Es decir, acá hay, perdón, que estoy ahora leyendo, mientras estaba hablando no pude leer.
Dice, hola a todos. Agustina, ¿está Agustina por ahí? Agustina Forgione. Agustina, ¿estás por ahí? Se fue. Cuando te referís a disminuir lo invasivo de otro, podemos pensar en... Hola, acá estoy, perdón. Agustina, vos acabás me mandaste acá un texto. ¿Querés contarlo? Así lo pasamos. Sí, A ver. ¿cómo están todos y a todas? Bueno, les cuento, yo soy acompañante, soy estudiante de educación especial, ya me estoy por recibir, así que trabajo con niños que están con proyectos de inclusión en las escuelas. Y bueno, en este momento estoy acompañando a dos niños, uno de ellos hago videollamadas y nos comunicamos muy frecuentemente, leemos cuentos, yo creo juegos con plataformas y comparto la pantalla por Meet, entonces lo hacemos al mismo tiempo, y yo también tengo otro dispositivo, entonces mientras hacemos el juego veo sus reacciones, veo cómo va, si le gusta. Hacemos un dos que son muy buenos para nuestro vínculo, pero y yo vengo trabajando muy de a poco con ese tema, no lo quiero invadir, y ya lo trabajamos con el equipo, pero con la familia también hablo y le cuesta mucho, pero hasta el día de hoy no quiso y no quiere realizar sus tareas que tienen que ver con la escuela, conmigo y Se entrecorta, Agustina, una pena. audio, mensajes, videos, Agustina, yo no sé si ustedes, pero yo no lo terminé de entender, pero voy a leer. Estoy trabajando habitualmente con un niño con TEA, nuestro vínculo se mantiene realizando muchos juegos y actividades, pero el momento de hablar de la tarea se angustia mucho y desde que arrancó la cuarentena no quiere realizar ninguna tarea. ¿Ok? Ahí habría que ver cuál sería la duda. Bueno, hay muchos chicos, por ejemplo, todavía lo virtual no es algo que fluya, digamos, claramente. Sobre todo porque hay todo un pasaje con respecto a las instituciones, los maestros que demandaban y los espacios que empiezan a cambiar. Entonces uno, ¿cómo se las arregla con eso? Uno podría decir, bueno, no quiere, ¿qué va a hacer? Pero sí trabaja y juega, lo cual es buenísimo. Un niño que juega y que hace actividades es un buen signo, me parece, digamos, ¿no? O sea, habría que ver eso, no apurarse, por lo menos a mí en ese caso se me ocurre decir eso. No, perdón, lo último. No, obvio que esto está genial y está buenísimo que podamos mantener el vínculo, que él se siga comunicando conmigo y demás, y estamos creando una nueva rutina en la cuarentena porque su rutina cambió completamente, claro. Entonces yo me dedico justamente, a empezar a crear una nueva rutina en este momento, pero sí hay una preocupación general o que recae en mí, no sé si a todos los que estamos acá como acompañantes, de preocupación sobre la continuidad pedagógica y que insisten en que el niño haga las tareas. Entonces, a mí me preocupa un poco porque no puedo llegar a esa instancia o la estrategia como para que él haga alguna tarea. O sea que hay algo de la relación a la demanda de los padres y de la institución con respecto al niño que recae en vos. Sí. Ok, tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Porque el niño en ese caso, si uno lee al niño, el niño va muy bien, está jugando, está haciendo actividades, o sea, ahí hay que ver qué tiempo tiene el niño para poder empezar a acomodarse a la nueva cosa, ¿no? Es decir, y que lo está haciendo en principio bien, quizás sea cuestión de esperarlo y seguir trabajando algunas cuestiones, no sé. Pero sí trabajar con los papás para ver qué le pasa a ellos con la demanda de que haga, o que aprenda. O, como decíamos en la reunión de padres, sentir que se pierde, que algo se pierde, la relación con el perder, que es otra cosa. ¿Sí? Nada, lo comparto, Agustina, un tema complejo el que tenés, básicamente, ¿no? Es decir, como motricista, he trabajado con padres conociendo cómo están transitando y sacando dudas, enviando juegos posibles en casa y mandando mensajes, algunos de los cuales respuestas no me siento acotada, pero me siento acotada por no estar en el ámbito de la sala de psicomotricidad. Esa es Viviana. ¿Estás ahí, Viviana?
Y sí, es lo que decía Nélida, ¿no? Es decir, algo de eso de Nélida en términos de que uno se siente medio así. Viviana, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Bueno, ¿querés contar un poco, Viviana? Sí, es eso, básicamente es como que uno se siente acotado porque no es lo mismo el ámbito de la sala de psicomotricidad, además la formación que nosotros hemos tenido acá en Mendoza, donde por ahí es como que el ambiente de la sala es una cosa y poder hablar con ellos, o sea, tener la conexión con ellos es diferente. Sí, semanalmente hablo con los papás, les pregunto cómo están, me cuentan semana a semana cómo ellos van cambiando su actitud, algunos avances que ven los papás, porque también está bueno, ellos los pueden ver todo el día, la mayoría de los que están no están trabajando, por ejemplo. Entonces, en eso sí pueden conocer algunas cosas y me dan ciertos indicios a mí. Pero me falta la otra parte, porque por ahí algunos hablan. Entonces me dicen, Vivi, te extraño, o ¿cuándo voy a ir a la casa de Vivi? y bueno, me queda eso de que ellos extrañan realmente y la devolución que yo puedo darles es como muy poquito, es lo que yo siento. Bien, yo diría que es mucho. ¿Sí? Viviana, claramente, Sí. porque, digamos, estás diciendo que estás acotada en el espacio, o sea, que lo parcial del encuentro es parcialísimo, como más allá de que el encuentro sea parcial, yo considero que es muchísimo lo que estás haciendo. Ahí aparece una exigencia de Viviana para Viviana, digamos, creo que es poco. En realidad, en esto hay que aflojar en lo posible ¿no? los dedos y la exigencia de los profesionales en términos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O sea, y esto implica un trabajo de investigación, abrirse a ver cuál es el alcance y cuáles son los límites de estos encuentros, que los hay claramente. ¿Sí? Nada, eso, Viviana, me parece que es mucho. Por lo menos. Bueno, súper alentador lo que me decís, buenísimo. Sí. Y no hay que retroceder en esto, ¿eh? No hay que achicarse, como dicen, ¿no? Porque entonces, como algunos colegas, no atiendo más por... No hay que retroceder. Y si el chico también, hay que darnos tiempo para reacomodarnos con esto y ver qué se nos ocurre, porque hay invenciones que se van produciendo ahí. En ese encuentro. A ver. Sí, gracias. Por nada, Viviana. Saludos. ¿Quién más quiere comentar algo? María Siriarsi. Sí. Yo, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, María. Bueno, yo soy trabajadora social y docente de nivel primario. Y bueno, como estuve escuchando, lo que se me plantea a mí, por ahí hemos tenido casos bastante severos de autismo en algunos niños, donde por ahí escucho algunas, como usted dice, los mandamientos y esto de... y bueno, va un poquito más allá de todo esto. Hemos tenido casos donde por ahí es muy difícil llegar al niño, se quieren escapar de la escuela, se ponen agresivos, hasta quieren por ahí, nos han a lo mejor intentado pegar o revolean cosas. Con respecto a este tema de la medicación, si también este diagnóstico, si no está bien atendido, como todo considero desde muy temprana edad, a nivel después mayor, adulto, se agrava bastante, o no, o qué puede pasar cuando uno ve que no hay mejoría. Por ahí tenemos eso de que por ahí tenemos algunos casos de que vienen de bastante tiempo y no, como que no hay mejoría o que es muy difícil
esa relación con el otro, viven muy sumergidos en su mundo o en su grupo familiar, que por ahí conocen el sistema de horarios, que prácticamente no duermen, o duermen a lo mejor, me cuenta a mí, el papá duerme a lo mejor 2 días o un día entero, y después está despierto 2 días. ¿Puede ser eso? Sí, claro. Sí, sí, hay todo un tema, el sueño, el tema del sueño y el dormir es todo un tema las comidas, es todo un tema el control de esfínteres, es todo un tema las actividades, cómo circula un niño, teniendo en cuenta de que es un niño que vive en un universo totalmente distinto al nuestro. Claro. Donde lo espacial, el cuerpo, o sea, esto, mira, voy a compartirte algo para que entiendas. Yo esto lo hablé la vez pasada, pero me parece oportuno contártelo. Ella es Donna Williams. Donna Williams es una autista de alto rendimiento que pudo escribir, pudo dar cuenta de esta experiencia, de qué es tener autismo. Entonces Donna Williams decía, por ejemplo, con respecto a esta experiencia de la burbuja, dice, enterrada tras la fachada, me había estado asfixiando dentro de una casa mental, construida por mí misma con defensas, hecha para cubrir defensas, Este era mi mundo bajo el cristal, un lugar con ventanas reforzadas de vidrio invisible, un útero construido por mí misma para reemplazar al útero que ya había dejado porque me quedaba pequeño. Desde el que fui capaz de ver el mundo mientras éste permanecía ahí sentado y disfrutaba del show. Pero las ventanas en mi mundo se habían roto y quedé crudamente expuesta al enemigo. Fíjate cómo alguien que tiene una experiencia así puede subjetivar, es decir, subjetivar ¿qué es? Ni más ni menos que otorgarle un valor a la cosa. Entonces, fíjate cómo alguien así puede dar testimonio de cómo es eso. Otra. Y esto te cuento. Perdón, esa burbuja a ese temor, o como dice ahí, esa burbuja, ese temor, al enemigo, ¿cómo podemos romper con eso? Bueno, cuando digo que el análisis, acá hay una pregunta sobre lo invasivo, que me hace, creo que Gerardo, dice, lo que dije fue que en el caso del autismo se construye a partir de un otro invasivo, es decir, que se construye un otro invasivo, que todos tenemos una relación a un otro. ¿Sí? Es muy difícil esto, pero es muy fácil de explicarlo. Lo que explicaba, por ejemplo, con los papás, o uno cuando dice que cómo son mis padres, y lo compara con mi hermana o mi otra hermana, dicen son padres distintos. Entonces, uno tiene relación a un padre distinto al padre que es, digamos, de carne y hueso. Por lo cual, en el caso de los niños con autismo, por una cuestión de estructura y de diagnóstico, hay impermeabilidad estructural del otro, o con el otro, o al otro. ¿Se entiende? Es decir, ahí estamos justamente lo más difícil de lograr. Por eso yo les decía como un efecto la disminución de la invasión del otro. No dije que se eliminara. Hay una disminución de lo invasivo del otro. El niño se las arregla con eso. Por eso cuando uno tiene que ir, si uno va... Mira, te voy a leer algo, que para que entiendas esto te lo voy a leer con Temple Grandin. Temple Grandin es una autista de alto rendimiento ella es veterinaria. Acá respondo, el espectro es espectro, es decir, es tan grande que alguien puede ser universitario, que puede tener una carrera universitaria, trabajar
vivir una vida, entre comillas, laboral, etcétera, de pareja inclusive, y hay niños que por ahí, o personas o sujetos que no lo pueden realizar, no lo pueden hacer, ¿sí? Así que como hay gente que uno puede determinadas cosas y otras no. Pero en el campo del autismo sucede esto. Mira lo que dice Temple. Un segundo, ¿eh? Con respecto a su cuerpo, mira lo que comenta. Dice, yo siempre fui capaz de determinar dónde acababa mi cuerpo y dónde empezaba el mundo exterior. Pero algunos autistas tienen graves problemas con los límites de su cuerpo. Si no puede verse las piernas, no sabe dónde están. Jim Sinclair, dice, contaba que no podía encontrar su cuerpo. Donna Williams hablaba de una percepción fraccionada de su cuerpo, en la que solo lo percibía por partes. También veía de esta manera fraccionada cuando miraba los objetos que tenía a su alrededor. Solo podía fijarse en una pequeña parte de ellos. Donna se daba golpecitos rítmicos, a veces bofetadas, para determinar dónde estaban los límites de su cuerpo. Cuando se sobrecargaban sus sentidos, con estímulos dolorosos se mordía sin darse cuenta de que se mordía a sí mismo. ¿Se entiende que estamos en otro mundo? Es otro mundo que es tremendamente complejo de entender porque no lo vivimos. ¿Se comprende? Eso que usted dijo, usted dijo en un momento que también empezó como que no se sabía si se puede traer esto desde el nacimiento o de adulto, uno puede incorporar esto. El autismo, por una cuestión de estructura, surge en la primera infancia. Surge en la primera infancia. No puede haber, no se puede despertar un adolescente o tener un desencadenamiento de autismo en la adolescencia o en la adultez. Lo que no se sabe es el origen. Como conté, hay origen que son genéticos, origen que son ambientales, algunos que dicen los dos. La verdad que no se sabe, nadie tiene la posta en esto y nadie sabe muy bien por qué. Inclusive que me han preguntado que que dos hermanos pueden tener autismo tranquilamente. Es decir, ¿cómo se explica eso? No se sabe. Claro. No se sabe. Sí. Es verdad lo que dice, sí. Por lo menos ahora, por ahora. Quizás en algún tiempo sí se pueda precisar mejor. Así, por ejemplo, no hay una medicación para chicos con autismo. No existe. Entonces, por lo cual, acá los laboratorios invierten mucha plata en eso, porque te imaginas, es pandemia, buen negocio. No hay forma de precisar, no hay un medicamento, por decirlo así, para el autismo. ¿Qué se le sugiere a los papás? ¿En qué sentido? Y en todo, digamos, o como docente, ¿qué se les sugiere? ¿Qué pueden hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Y es una pregunta interesante en términos de que, en realidad, en general, la medicina propone una batería de tratamientos, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, por eso el tema del certificado de discapacidad, y toda una batería de cosas que se supone que deberían tratar al niño con autismo. Eso es en principio lo que se puede hacer con un niño, ¿sí? Pero también se podrían tener los espacios que te estuve comentando hace un rato. Sí. Noelia quiere hablar. ¿Noelia habla? Hola, ¿qué tal? No, quería agregar una cosita, que más que el tratamiento también es muy, muy, muy importante que tenga un buen diagnóstico, porque muchas de esas situaciones son patologías agregadas que no tienen que ver con el espectro autista. Por ejemplo, vos narrabas esto de Donna, que no, las partes del cuerpo, pues no sé si es propio del autismo, si es una psicopatología agregada por su constitución, porque al tener este espectro autista hay que ver cómo intervino en su vínculo con los demás y en la conformación de su cuerpo. A lo que quiero ir es que a veces no es todo lo que escuchamos pertenece a todos, poder tener criterio en esto, que este espectro es muy grande
y que por lo tanto hay muchas diferencias y por eso es muy importante la parte de, digamos, diagnóstica en el sentido de caer en buenos profesionales para que den un mejor panorama y desde qué lugar encarar, por así decirlo, el tratamiento para que tenga una mejor calidad de vida, porque como bien vos dijiste, no es que se cura, se puede mejorar, suena feo lo que voy a decir, pero se puede mejorar a nivel de la conducta en sus hábitos de la vida cotidiana, creo. Hacerlo más vivible, digamos, hacer su vida más vivible. Claramente, lo que, por otro lado, con respecto al diagnóstico en relación a eso, uno podría ir, en general hay toda una serie de test que se hacen al principio de las edades. Hoy el autismo se diagnostica mucho más temprano. En general van los neurólogos, van psiquiatras, o sea, van psicólogos, hay todo un equipo, dependiendo de qué es lo que está viendo con respecto al desarrollo, porque ahí hay todo un tema de diagnóstico y entramos todo en un tema difícil con respecto a cómo diagnosticamos, por ejemplo, los analistas, que en este caso lo diagnosticamos con el niño, entonces empezamos a trabajar eso y a precisar algunas cuestiones, a trabajarlo por vía test. Los test claramente vienen del lado de, como les decía, del lado de lo universal, de la norma, lo que es esperable en un niño, ¿sí? El diagnóstico, digamos, más psicoanalítico o más del otro lado de las terapias de lo particular tiene que ver con otras cuestiones que no es que se encuentren, y por ahí uno podría decir, habría que ver si un chico que es diagnosticado autista es autista, habría que en eso me lo propongo, nadie es autista hasta no se demuestre lo contrario, entonces uno debería encontrarse con él y empezar a ir precisando por qué y poder precisarlo de manera adecuada, ¿no? Es decir, o por lo menos de que pueda dar cuenta de por qué sería autista o no. Sobre todo porque el espectro, en esto del trastorno del espectro autista, se ponen un montón de cuestiones en la bolsa. Lo nombré al principio de la conferencia. Nosotros en la escuela estamos recibiendo muchos chicos con el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo. Claro. Ese diagnóstico es según el manual, digamos, ahí estamos en dos discursos, el discurso del para todos, del DSM, pero el DSM-4. Hoy día el DSM-5, que es la nueva versión, sería lo que era antes el trastorno, digamos, generalizado del desarrollo, hoy es del espectro autista. O sea, si vos revisás el DSM-4 que lo que se llama TGD y revisás el trastorno del espectro autista, vas a ver que hay muchas similitudes y hay englobadas muchas más cosas de niños que de repente son considerados autistas, y habría que ver si es así en un sentido original, porque no nos olvidemos que quien lo empezó, quien arrancó con esto se llama Leo Kanner, que es psiquiatra infantil, que diagnosticó a niños que, por ejemplo, con respecto al autismo, eran niños que eran más del lado de los niños que no tomaban la palabra, no podían decir, no hablaban. O sea, estaban en el lenguaje, entendía claramente, pero algo les pasaba con el tomar la palabra. Después digamos, ahí se unieron dos diagnósticos médicos, que uno lo agregó el doctor Asperger, donde ahí ubicó otro tipo de manifestación de lo que se llamó luego autismo, que es el síndrome de Asperger, que pareciera que no tiene nada que ver con el primero, pero sí lo tiene en términos de su relación con el otro, con la impermeabilidad del otro. Inclusive, tengo un niño que habla todo el tiempo, a cada rato, lo que hace una cosa verbosa que tiene, y uno dice, ¿dónde está él? En términos de tomar la palabra, porque el acto de tomar la palabra es distinto a hablar y lo que fuere, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario que quieran hacer? Mónica, levantó la mano. Yo quería comentar algo. Sí, dale. Dale, Mónica. Habilitate tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, te quería consultar
A ver, en relación a los padres, de los chicos autistas, primero, bueno, siempre me pregunto qué difícil es trabajar, digamos, la aceptación, porque si hay algo narcisista que tenemos son nuestros hijos, ¿no? Y bueno, trabajar ese, bueno, la discapacidad, digamos, porque bueno, casi todos vienen con el famoso certificado de discapacidad. No, te quería consultar en relación a una estrategia. Yo ahora me derivaron a un chiquito, digamos, cuya mamá, digamos, básicamente hay una cosa sumamente simbiótica, donde la mamá por un lado demanda tratamiento y por otro lado deja a todos los profesionales colgados. Bueno, yo tengo una pequeña charla, porque ya te digo, aparte es sumamente difícil porque a mí no me conoce. No me conoce ni la mamá, ni el nene. Y bueno, le hace a todos los, tienen una excelente, yo estoy en un lugar donde, bueno, trabajo en equipo, psicopedagoga y demás, ¿no? Y le hace a todos los profesionales, es excepción de, tiene muy buena transferencia con la psicóloga, pero bueno, cuando yo hablo un poquito con ella, digamos, era como que, bueno, todo lo que preguntaba, bueno, era como que era muy normal, que tenía dificultades como cualquier chico, cuando yo soy fono, cuando me dedico al lenguaje, ¿no? Que lo único que tiene es que descargar porque entiende todo, habla inglés, habla esto, habla... Bueno, la cuestión es que ella iba en forma particular, entonces tenía que presentar todos los papeles que ya ahora, entonces se suspende todo ahora. Y bueno, mando mensajes y la mamá no contesta. Y la vez pasada, mi estrategia pensaba, digamos, bueno, yo primero me tengo, antes no, conjuntamente con que aborde al niño, la tengo que incluir a la mamá, porque si no me va a ser como imposible llegar a este nene. No sé. Mónica, ¿cuál sería la pregunta, entonces? No, si te parece buena, digamos, porque ya te digo, la psicóloga con la cual tiene la mejor transferencia me dice, mira, a mí tardé 3 semanas hasta que me pudiera atender. La pregunta es, ¿qué tipo de estrategia con una mamá absolutamente simbiótica? Si tenemos una mamá simbiótica, obviamente no va a aparecer el lenguaje, porque no hay nada que corte más que el lenguaje como separación. Es un chico que habla, y bueno, digamos, si te parece bien como estrategia empezar a trabajar también con la mamá en sesión. No sé cómo se dará porque no me conoce, pero digamos, yo siento que primero hay que trabajar con esa mamá, porque si no, por un lado ya te digo, la demanda, pero por otro lado no va ningún profesional. Bueno, tres cosas de eso. La primera, habría que ver cómo esto de lo simbiótico habría que verlo en los padres. Es algo que decimos muchas veces los profesionales, habría que precisarlo bien puntual, en el sentido de cómo es eso que dice uno. Hay que ver cómo lo dice uno, cómo lo dicen los papás, si lo dicen así, y cómo lo manifiesta el chico. Entonces hay como 3 cuestiones que habría que despejar. Lo segundo... No, eso un poco lo dijo la psicóloga, digamos, aparte no tiene, al papá tiene 5 hijos de todos señores diferentes y no tiene relación con ninguno. Este nene no tiene relación con el papá. Entiendo. Lo bueno de trabajar en equipo es que quizás uno, en este caso puntual, debería trabajar la psicóloga con la mamá. Sí, ya la vi. Y vos trabajar con la mamá. Parece que uno tiene que trabajar el lazo con los papás. Y por ahí en tal caso repartir la cuestión. Pero si hay alguna relación con la psicóloga y hay muy buena relación, hay que, para mí, dejar conducir eso por la psicóloga, que lo haga ella y uno trabajar con ella
¿se entiende lo que quiero decir? ¿No? Acompañando este movimiento con respecto a... A ver, yo cuando me refiero a trabajar con la mamá, bueno, vamos a estar, vos vas a poder ayudar mucho, como que darle mucha cabida a estas mamás, digamos, para que tenga confianza, porque me dice, él habla cuando quiere, porque si no quiere no contesta, porque es desconfiado, porque, digamos, darle cabida a la mamá para después separarla. A ver, lo mío desde... a ver, desde lo lingüístico que se ve claramente, digamos, cuando hay esas cosas así, no desde lo psicoanalítico. Lo que pasa es que las interpretaciones lingüísticas psicoanalíticas es como que van ahí. Por eso digo que, para mi gusto, estoy respondiendo a la pregunta, tendrías que dejar que eso fluya con la psicóloga, que eso sea alojado ahí, en el caso si ella viniera y comentara algo, y vos dedicarte a laburar con el chico, en el caso de atenderlo en estas condiciones, en este momento. Eso es lo primero que resolvería, habría que después ir viendo cómo eso va evolucionando. Me parece. No lo dejo, se me ocurre, lo estoy pensando con vos y compartiendo con vos esto, porque me parece que hablar muchos profesionales al pibe, me parece que no. Me parece que alojar lo que yo considero, como te definí, contención y acompañamiento, lo debería hacer uno y trabajar de esa manera. Y tiene que también haber algo del padre de apertura en eso, si no por ahí, si no hay, no hay. Y uno trabaja como antes se hacía kleinianamente, que los padres estaban afuera. Yo a veces trabajo con los papás, condición trabajar con los papás, pero a veces no se da no trabajar con los papás, se da a trabajar con el pibe. Y bueno, a veces es eso lo que uno puede hacer. En esto es así. Pero bueno, no sé si respondí, Olga, pero me parece que no respondo, me parece que es pensar con vos esta cuestión que planteás. Bueno, Claudio, ¿vos querés decir algo? ¿Levantaste la mano, puede ser? ¿Claudio? No, habilita tu micrófono, abajo a la izquierda. ¿Ahí se escucha? Está. Sí. Ok. Cuarentena. Vos comentabas la vez anterior como el significante que barre con todo, que se metió en la vida de todos. ¿Ah? Lo querramos o no. Sí. Y el efecto que eso produce. Y quien acaba de hablar recién, Mónica, ya se empieza a plantear una nueva estrategia sobre qué hacer y cómo. La primera chica que habló hoy decía que parece que el nene va bárbaro, pero que ella se siente rara, que tiene que ir al jardín para ver qué hacer. Recién mencionaban que como que había que hablar con los padres. Hace 3 o 4 reuniones atrás, una terapeuta cuenta que la mamá de su paciente le dice, bueno, empecé a hacer esto y me dio resultado, empecé a hacer aquello y también, y bla, 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 bla. Y dice, bueno, dice, ya está, dice, ¿qué te voy a decir? Vos sos la terapeuta. Entonces, la pregunta es si la función de terapeuta es igual al lugar del terapeuta. Y si el lugar, la función y la persona del terapeuta son iguales, confluyen los tres en uno, o si puede aparecer una nueva estrategia
distinta de la normalidad en la que veníamos, que nos lleve a obtener buenos resultados. Ejemplo, si el terapeuta ve los obstáculos que tiene que entrenar más a los papás o a las mamás para que cumplan la función terapeuta, sería una posibilidad. Esto es una pregunta. Eso. Bien. Con respecto a la pregunta, yo diría dos cosas. A veces no es lo mismo la función que la persona que ejerce la función, con lo cual hay una diferencia. Entonces, en esto tendríamos que ver en el dispositivo que estamos manejándonos qué efectos esto tiene. Eso es lo más destacable. Por otro lado, insisto, una función, ejercer una función, uno diría, habría que ubicar qué es lo que habría que tratar. O sea, de vuelta voy a lo que expliqué en relación a cuál es el lugar desde el cual uno trata lo que hay que tratar. Segundo, si eso le sale o no. Porque por ahí tiene ganas de que el pibe, digamos, haga la tarea en vez de trabajar, por ejemplo, en mi caso, desde mi función, en trabajar el lazo, de ablandar, de aflojar la relación al otro y cómo vas trabajando con las demandas él, cómo se las va arreglando él. Es otra forma de pensar la cosa que no implica hacer la tarea. Entonces, estoy pensando y que la función implica el ejercer eso en relación a los padres, por ejemplo, en sacar la cuestión, listo, no nos interesa que haga la tarea, nos interesa otra cosa. Esa es una intervención posible. No nos interesa, ya está, vamos a otra cosa. En este tiempo se va a otra cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, por ahí la función depende mucho de la persona y de lo que va sintiendo la persona. O sea que uno diría, si la subjetividad se mete en la función o la persona se mete en la función, a veces hace obstáculo. Eso es en principio lo que puedo contestar ahora. Bueno, ¿algo más? ¿O ya estamos? Les quiero contar algo. Les quiero contar que vamos a hacer un impasse. Vamos a volver el 25, sábado 25 de julio, perdón, de julio no. Sí, me parece que sí, un segundito, que estoy viendo el calendario. En 2 semanas, vamos a volver y vamos a hablar sobre cómo opera el psicoanálisis en cuarentena. O sea, vamos a hablar de ese tema. Y luego vamos a hacer una serie por sábado, 5 encuentros más, que vamos a tocar temas, por ejemplo, va a venir una médica y un analista a hablar se va a llamar Crónicas de un estrés anunciado, va a ser una conferencia. Otra, Sex Education, ¿es posible la educación sexual? Va a venir un filósofo y antropólogo, investigador del CONICET, que ya estuvo con nosotros el año pasado, va a venir a hablar de eso, que bueno, él se dedica como filósofo a tratar de la cuestión educativa, poner la cuestión de la educación sexual. Lo otro, vamos a hablar sobre la soledad y la cuarentena. Y me falta creo que uno o dos temas más que los iremos compartiendo vía mail, para que vayan sabiendo. Y bueno, nada, están invitados para la próxima, desde mi lado y del equipo, agradecerles que hayan estado, espero que les haya servido. Me parece que si hay algo que uno puede extraer, una cosa, me parece que fue un golazo la reunión y valió la pena el tiempo de inversión de uno en esto. Espero que, bueno, mi anhelo por lo menos que en cada uno algo haya quedado. No obstante, bueno, seguiremos viéndonos la próxima, así que les agradezco mucho, un abrazo enorme para todos y bueno, cuídense. Chau, chau.
Nos vemos, hasta luego. Chao, Eli. Nos vemos. Chao, Zoe. Espacio. Chao, gracias por todo, excelente. Gracias, Estela. Nos vemos. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Piensa que sos... Chao. Diego, ¿qué haces? Chao, un gusto verte, loco. A ver si nos juntamos para charlar en algún momento. Pero por Zoom. Un abrazo. Cuando quieras. Un abrazo enorme, Diego. No, por Zoom no. Por Zoom no. Vamos a hacer por WhatsApp. Bueno, un abrazo, nene. Dale, un abrazo grandote. Saluda a Merlo, San Luis. Dale, te queremos, pibes. Seguimos acá estamos con el agua full.